días a todos y a todas. La verdad es que me encanta que esté el pabellón hasta arriba para presentar al doctor que tenemos hoy con nosotros. Vicent Guillén Primo es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer. Dice que en su tiempo libre se dedica a la práctica del Reiki con fines terapéuticos de forma gratuita y totalmente desinteresada. También realiza charlas gratuitas para dar a conocer la relación entre emociones, salud y enfermedad. Es autor del libro Las leyes espirituales, que contiene un mensaje de amor para toda la humanidad y que difunde de manera gratuita y desinteresada. Voy a destacar algunas frases suyas. Dice que un buen investigador es aquel que quiere saber la verdad. Y desde mi punto de vista, algo que me llama mucho la atención, que la ciencia no está reñida con la espiritualidad, sino con la superstición y el fanatismo. Y fuera del ámbito laboral, pues como hoy está entre nosotros, pues a través de estas charlas intenta que la gente sepa que muchas enfermedades tienen su origen en conflictos emocionales y que el primer paso a seguir es resolver ese conflicto. Para concluir un poco esta breve presentación, pues me gustaría resaltar una frase de un autor español, Luis Rosales, que dice que cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta nuestro pasado. Y os dejo ya con el doctor Vicent Guillén y que disfrutéis de él. El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades físicas tienen que ver con conflictos emocionales y entre ellas también está el cáncer. Es cierto que trabajo en un hospital, en el Hospital Clínico de Valencia. Mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio. Hacemos estudios genéticos para ver la predisposición genética al cáncer, pero esa formación científica me ha ayudado a darme cuenta que hay cosas que la ciencia no está teniendo en cuenta todavía en el tema del cáncer y en el de otras enfermedades que se deberían tener en cuenta, y uno de esos factores es el factor emocional. Por eso hoy vamos a hablar de la influencia del factor emocional en la génesis de las enfermedades, y también haremos un pequeño apartado para el tema de la fibromialgia, ya que pues, es una asociación de fibromialgia la que nos ha traído aquí. Y en la primera parte de la charla os quiero hablar de una forma de entender la enfermedad y su tratamiento que sí que tiene en cuenta el factor emocional, que es la nueva medicina germánica. Y en una segunda parte de la charla os quiero hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y esto me va a servir un poco de excusa para hablaros del libro, Las leyes espirituales. Ya han comentado aquí los compañeros un poquito, han presentado un poco el libro, pero también quería aprovechar pues, para presentaros la segunda parte, que es la ley del amor, o las leyes espirituales 2, que es una continuación de la segunda parte del primer libro, sobre todo la que habla de los sentimientos, porque considero que la base de la felicidad es el desarrollo de los sentimientos y que muchas veces la represión de los sentimientos es una gran causa de sufrimiento y también de enfermedad. Para empezar en la primera parte de la charla, hablaros un poquito de cómo ve el cáncer la medicina convencional. Esto intenta ser una representación de lo que podríamos ver a través del microscopio de lo que es el crecimiento celular en un tumor. Veis ahí como si fueran unas células de color más oscuro que están creciendo. Esas serían las células cancerosas, porque el cáncer es eso, un crecimiento de células. Si ese crecimiento sigue sin parar, pues se forman los tumores. Aquí vemos un tumor que se está formando y veis ahí que se forman unos vasos sanguíneos alrededor del tumor que lo que hacen es proveer de nutrientes a ese tumor. En algún momento alguna de esas células puede ocurrir, según la medicina convencional, que escape por el torrente sanguíneo y genere tumores en otros lados. Y esto es lo que se llama la metástasis. ¿El por qué ocurre esto? ¿Por qué las células empiezan a crecer descontroladamente? La medicina lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Los genes son como los planos que le dicen a las células
cómo tiene que funcionar. Ahí vemos un esquema del interior de una célula. En la parte de arriba veis como un zoom que se amplía. Dentro de la célula está el núcleo y dentro del núcleo están los genes. Como digo, los genes son los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Si esos planos se alteran, puede ocurrir o que las células se mueran o que empiecen a perder el control de su crecimiento y entonces se produzca un crecimiento descontrolado. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen esas alteraciones. En la imagen lo que se intenta representar son las hebras de ADN, de los genes, y cómo esas hebras pueden recibir daños. Ahí parece que caigan meteoritos, o sea, serían agentes químicos o físicos que producen daños en el ADN y pueden producir la ruptura, y esto producen las alteraciones genéticas. Sin embargo, hay muchas personas que tienen cáncer, que tienen alteraciones genéticas, pero que no han sido expuestas a ningún agente que dañe el ADN. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo justificamos la presencia de esas alteraciones y ese cáncer en esas personas que no han estado expuestas a ningún agente que dañe el ADN? Dejo esa pregunta un poquito en el aire. Ahora hablaré un poquito de cómo trata el cáncer la medicina convencional. Pues básicamente lo que intenta la medicina convencional es destruir esas células que están creciendo. El problema del destruir esas células, que normalmente el tratamiento convencional, esa destrucción la produce a través de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. El problema de estos tratamientos es que no distinguen entre células sanas y células normales, es decir, afectan a todas. Y eso hace que los efectos secundarios de esos tratamientos sean muy fuertes. Bueno, y ahí tenéis una imagen, veis a unas personas que están enganchadas al gotero de la quimioterapia, veis que van con gorrita porque uno de los efectos secundarios comunes es la caída del cabello, aunque ese no sería el más fuerte. Hay daños en muchos órganos, hay una destrucción de las células inmunitarias, las defensas del cuerpo, y eso hace que esas personas pues tengan una debilidad general en todos los órganos y en todos los tejidos. Sin embargo, se nos dice que es el mal necesario por el que tienes que pasar para curarte, y pues muchas personas pues se someten a esos tratamientos con ese convencimiento. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esos tratamientos estaban siendo efectivos, ¿no? Si el beneficio terapéutico que se logra con ellos supera a los efectos secundarios. Y para contestar esa pregunta quiero exponer o presentar esta gráfica que representa la evolución de la tasa de mortalidad por cáncer en España. En el año 91 casi 80.000 personas murieron de cáncer, es esa barrita que veis en azul clarito. Y si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta que la población va experimentando un incremento, para el año 2000 la previsión era de que un poco más de 80.000 personas murieran de cáncer. Es la gráfica que veis de color azul oscuro. Sin embargo, el dato real del año 2000 es este que vais a ver ahora de color rojo. Es decir, ese año más de 90.000 personas murieron de cáncer. Los datos del año 2010 reflejan que, aun habiendo tantos avances, tantos nuevos tratamientos, no se ha conseguido disminuir la tasa de mortalidad por cáncer. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué ocurre esto? ¿Hasta qué punto está siendo efectivo lo que se está haciendo para tratar el cáncer? Algo falta en la investigación de la enfermedad. ¿Pero qué? Quizá no estamos dando los pasos correctos. Para mí ese algo que falta por investigar es el investigar sobre la influencia del factor emocional en la génesis de las enfermedades, la psicología del ser humano. Y para hablar sobre ese tema, sobre cómo influyen las emociones en la salud y en la enfermedad, quiero hablaros del trabajo de otro investigador, el Dr. Hammer, un investigador alemán, porque creo que es el que más lejos y primero ha llegado a establecer esa relación entre lo emocional y lo físico a nivel científico, ¿no? con pruebas. Y sus hallazgos tienen mucho que ver con la historia personal de este hombre y de su familia. El doctor Hammer era jefe del servicio de medicina interna
del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico tiene que ver con lo que le ocurre a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis en la imagen. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibe un disparo en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Tras varios meses en coma, acaba falleciendo. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con el tema de hoy. Pues tiene que ver porque después de este hecho tan trágico, el doctor Hammer y su mujer desarrollan un cáncer, los dos a la vez, simultáneamente. Él de testículo y su mujer un cáncer de mama. La mujer acabará falleciendo, como he dicho antes, el hijo también fallece, y en ese estado de cosas el doctor Hammer dice haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que éste sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con la pérdida de su hijo, además de esta forma tan dolorosa, ¿no? Y como está en una buena posición en su hospital, él se pregunta, ¿no puede estar ocurriendo que en el caso de otras personas también haya algún tipo de trauma emocional fuerte que sea el origen de sus enfermedades? Y como digo, está él en una buena posición en su hospital y empieza a entrevistar a pacientes con cáncer preguntándoles sobre sus problemas emocionales. Además, pues él realiza las pruebas que él considera oportunas a nivel médico, y tras una investigación que dura muchos años, donde él ha analizado ya más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. Una de esas conclusiones es lo que él denomina la primera ley de hierro de Hammer, que inicialmente él enuncia de esta manera. Dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Con el paso del tiempo él cambiará esta definición para hacerla más amplia, más general, y dirá que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades están causadas por son programas biológicos que se activan cuando se produce una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en riesgo la vida. Esta situación de emergencia orgánica puede ser causada por un problema físico o por un conflicto psicológico. Luego pondré un ejemplo para que entendamos mejor lo que quiero decir. De momento vamos a seguir para adelante en la charla hablando de otro descubrimiento que hace el doctor Hammer. Y es que él descubre que en el momento que se produce el conflicto psicológico se produce una alteración en una parte del cerebro, es una alteración eléctrica, y esa alteración es posible detectarla a través de un TAC, de un escáner cerebral. Esa alteración es una señal en forma de círculos concéntricos, que es lo que se denomina foco de Hammer. Tenéis ahí en la imagen un TAC de un paciente con un conflicto emocional, con una enfermedad. No sé si llegáis a observar lo que os comento, que hay como una especie de diana. Voy a levantarme. Aquí estaría la diana, más o menos con este diámetro. Esta es otra imagen de otro paciente. Aquí estaría el centro de la diana y aquí prácticamente el diámetro de la alteración abarca todo el cerebro. El doctor Hammer dice que la intensidad del conflicto emocional es lo que determina la intensidad de esta alteración eléctrica. Es decir, que los conflictos emocionales más intensos producen alteraciones eléctricas más fuertes y enfermedades más graves. Además, él descubre que el lugar en el cerebro donde aparece esa alteración no es al azar, sino que existe una correspondencia entre el tipo de conflicto psicológico sufrido, el lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y el órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. Un ejemplo para que podamos entender esa triple relación entre conflicto, lugar en el cerebro donde impacta y órgano que desarrolla la enfermedad, vamos a utilizar el caso del cáncer de mama, el cáncer de mama glandular. A nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel
cerebral aparecería la alteración en el cerebelo, que es ese órgano que veis ahí pintado de color rosa. Si pudiéramos hacer un esquema del cerebelo, hacer una sección de esta manera y mostrarlo así, veríamos la imagen de abajo de color amarillo y naranja, y ahí veis dos círculos azules marcados con flechas. Estos serían los dos lugares donde aparece esta alteración eléctrica, los focos de Hammer, cuando hay un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Y luego las mamas serían los órganos afectados por un conflicto de esa naturaleza. Si la alteración aparece en el lado izquierdo del cerebelo, la mama afectada es la derecha y viceversa. ¿Por qué el lado contrario? Sabéis que los hemisferios cerebrales están conectados con el lado contrario del cuerpo. Por eso cuando una persona tiene una hemorragia cerebral que le afecta al hemisferio derecho, se queda paralítica del lado izquierdo. Pues esa conexión inversa entre los hemisferios cerebrales y los lados del cuerpo también se pone de manifiesto en estas situaciones. Una enfermedad, el Dr. Hammer cree que siempre existe un esquema de evolución equivalente, sea un cáncer o sea cualquier otra enfermedad, porque él equipara muchas enfermedades, sean enfermedades de crecimiento celular como el cáncer o enfermedades degenerativas donde se produce la muerte del tejido, o incluso enfermedades donde lo que ocurre es que hay una pérdida de la función, una parálisis, por ejemplo. Él dice que cuando una persona no tiene ningún conflicto emocional fuerte, existe una alternancia del sueño y la vigilia, es decir, esa persona duerme normalmente. Si se inicia un conflicto emocional fuerte y este conflicto es altamente traumático y te pilla por sorpresa, puede ocurrir que esa persona quede atrapada en ese conflicto hasta el punto de que deje de dormir, es decir, es incapaz de conciliar el sueño y comienza una etapa de insomnio prolongada. Y este hecho, el hecho de perder el sueño, es lo que hace que un problema que estaba en el plano psicológico pase a ser también un problema físico, porque impide el reposo del organismo, impide el reposo celular. Es decir, las células también tienen su tiempo de descanso. Incluso la expresión de los genes en estado de actividad normal y en ese estado de reposo es diferente. Cuando una persona tiene un conflicto que le rompe ese ciclo de sueño y vigilia, también estás alterando la actividad de las células normal. Le obligas a estar, digamos, siempre en estado de actividad permanente. Y esto, como digo, es un estado, digamos, de estrés a nivel celular y a nivel físico. Y eso el cuerpo lo detecta como que es una situación anormal. Entonces activa una serie de mecanismos para intentar paliar esa situación. Y esto es lo que ocurre cuando en la fase de conflicto activo. Es decir, aquí ya empiezan a aparecer cambios a nivel físico. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, vendría una segunda etapa que se llama la fase de curación. Esta fase de curación consiste básicamente en volver a la normalidad, en restaurar los órganos y los tejidos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo. Pero esa vuelta a la normalidad no ocurre de la noche a la mañana, requiere un proceso, y es un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos doblamos un tobillo o nos hacemos una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para ayudarnos a regenerarla. En la fase de conflicto de curación también ocurre eso. Los órganos y tejidos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo se van a inflamar para proceder a su regeneración. Y ese hecho el hecho de que se inflamen esos tejidos y que se active el sistema inmunitario para ayudar a esa regeneración hace que muchas veces las enfermedades no se detecten cuando el conflicto está activo, sino cuando está en fase de solución, porque las inflamaciones pueden ser dolorosas o pueden ser más evidentes, ¿no? Por ejemplo, que se inflamen los ganglios, se inflame alguna parte del cuerpo. Por eso muchas veces algunas enfermedades se diagnostican cuando ya están en fase de curación. Esta fase también se caracteriza por el hecho de que también hay una gran necesidad de dormir, es decir, todo el sueño que esa persona lleva retrasado, como ya ha resuelto el conflicto, su conciencia ya se queda tranquila y aparece ese cansancio, porque las células necesitan descansar. Han estado mucho tiempo sin
poder descansar y ahora necesitan un reposo. Entonces la persona necesita dormir mucho, pero eso es algo bueno porque esto le permite al cuerpo centrarse en la regeneración de los tejidos y los órganos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo. La importancia del sueño no es algo que sea el Dr. Hammer el único que lo diga. De hecho, investigaciones recientes están dándole la razón al Dr. Hammer en sus hallazgos, ¿no? El ciclo circadiano, que es el nombre, digamos, técnico que se le da al ciclo de sueño y vigilia, se sabe que está regulado por la luz solar. La luz solar, a través del nervio óptico, incide en una parte del hipotálamo, que se llama núcleo supraquiasmático, y este lugar del cerebro es el que, digamos, regula a nivel físico el estado de las células, de que si están activas, digamos, en estado de vigilia o están en reposo. Cuando hay un conflicto emocional, ese ciclo se rompe hasta, como he dicho antes, ocurre que las células están en estado de actividad permanente y esto a nivel genético refleja unos cambios. Pues hay investigadores que ya han conseguido caracterizar en qué consisten esos cambios a nivel genético. Uno de ellos es el doctor Achilles Reddy, que trabaja en la Universidad de Cambridge. Tiene un trabajo muy importante en una revista que se llama Nature, que es una revista muy importante a nivel científico, donde él hablaba de la influencia del sueño, el ciclo circadiano, en la producción de glóbulos rojos. Pues él, a partir de ese trabajo, ha ido profundizando más y se ha dado cuenta de que, por ejemplo, en el cáncer, ese ciclo de sueño y vigilia está roto y la expresión de genes relacionados con eso también está alterada. Él, cuando le preguntan sobre este tema, sobre la importancia del sueño, él dice que sí que se sabe que los relojes biológicos del sueño y la vigilia se interrumpen, por ejemplo, debido al trabajo por turnos o al jet lag, cuando una persona viaja en avión y pues se traslada a un lugar que tiene un uso horario diferente. Pero se sabe que también está asociado con trastornos metabólicos como la diabetes, problemas de salud mental y también con el cáncer. De hecho, se ha encontrado en el cáncer una expresión anómala de los genes del ciclo circadiano. Y él añade, si profundizáramos en nuestro conocimiento de cómo funciona ese reloj biológico del sueño y la vigilia, esperamos dilucidar los vínculos con estos u otros trastornos. A más largo plazo, esto nos podrá conducir a nuevas terapias que años atrás no podíamos ni haber imaginado. Es decir, esto lo está diciendo Achilles Reddy, digamos, entre el año 2009-2010. El doctor Hammer había dicho esto 15 años antes. La diferencia que Achilles Reddy lo está diciendo utilizando los hallazgos a nivel genético. Y esto es como que a nivel científico tiene como más peso, ¿no? Pero lo que viene es a confirmar lo que el doctor Hammer ya estaba diciendo muchos años antes. Con lo cual, para mí esto es un reflejo de que en realidad el doctor Hammer se estaba anticipando a su época, porque lo que él ha dicho, ahora poco a poco los otros investigadores lo van confirmando. Eso era un pequeño paréntesis, un poco para mostrar un poco resultados actuales que vienen a confirmar lo que el doctor Hammer estaba diciendo. Y ahora que quería hablaros un poquito también, me voy a saltar un poquito esto porque es un poco complicado de entender. Lo que he comentado antes de que al principio, cuando he hablado de que la enfermedad es un programa biológico de la naturaleza que tiene un significado, es una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el cuerpo ve una situación que pone en riesgo la vida, activa un mecanismo defensivo para intentar solucionarlo. Para que entendamos lo que quiero decir, voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el cáncer de pulmón. Según el doctor Hammer, el cáncer de pulmón es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno porque el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega le es insuficiente para continuar la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Pues puede ser una causa física. Por ejemplo, en el fumador que ha estado toda la vida machacando sus pulmones, llega un momento en que sus pulmones
no funcionan el mínimo suficiente que esa persona necesita. Entonces, el cuerpo detecta que hay una falta de oxígeno y le dice a los alvéolos, o el cerebro le dice a los alvéolos que empiecen a crecer. Se forman tumores alveolares en los pulmones. Pero para el doctor Hammer esos tumores sí que tienen una función biológica. Van a servir como una especie de pulmón de emergencia que va a captar el oxígeno que esa persona por la forma natural ya no es capaz de captar. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa biológico. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que puede crear un déficit de oxígeno, una carencia que ponga en riesgo su vida. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa el programa que tiene para conseguir más oxígeno, que es, como digo, el cáncer de pulmón. Es decir, que el cáncer en sí mismo, en este caso el cáncer de pulmón, no es un problema en sí mismo, sino la respuesta del cuerpo a un problema que es anterior. En este caso, la falta de oxígeno, que puede ser por causa física o por causa psicológica. Si os cuesta entender cómo un conflicto puede generar una falta de oxígeno, pues no hay que ver más que lo que ocurre a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad lo que produce puede llegar a producir un desmayo. ¿Por qué? Porque la persona se pone tan tensa que sus bronquios se contraen y no llega bastante oxígeno al cerebro. Esa falta de oxígeno provoca el desmayo y al desmayarse pues todo se relaja y digamos que el oxígeno vuelve a llegar con normalidad. Pues esto que vemos, donde la causa emocional y la causa física o la consecuencia física vemos tan seguido en el tiempo, si lo extrapolamos a conflictos que duran más tiempo, donde la falta de oxígeno no es tan aguda, sino que se produce una falta de oxígeno más a largo plazo, pues podemos entender que el cuerpo tenga que activar sus mecanismos para intentar captar más. Pues de esta manera el doctor Hammer intenta explicar todas las enfermedades, intentando ver su significado biológico. Desde este punto de vista se establece una personalidad susceptible al cáncer. Alguien podría pensar, conflictos emocionales tenemos todos, pero no todos desarrollamos una enfermedad física a raíz de un conflicto emocional. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí y otras no? Pues aquí es donde entraría la personalidad susceptible al cáncer. Sería una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, cuando aparece un conflicto en su vida, tengan mayor riesgo de que eso se transforme en una enfermedad física. Y ahora vamos a repasar algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años puede arrancar en la infancia a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible al cáncer interioriza tales emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. Además, suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida, es decir, tienen una percepción de carencia afectiva que puede arrancar también en la infancia porque no se han sentido queridos por uno o por ambos padres. Eso genera una situación emocional de indefensión, de inseguridad, y cuando algún problema emocional aparece en su vida les cuesta mucho resolverlo. Además, también suelen ser personas que les cuesta expresar el dolor interno y personas que tienen miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré del miedo con más profundidad porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora quiero hablaros un poquito de las relaciones que existen entre conflictos emocionales y enfermedades según el doctor Hammer. Empezando por, vamos a hablar del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a tantas mujeres y que tanto sufrimiento genera. Él distingue dos tipos de cáncer de mama: el cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria y el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. A nivel emocional, cada uno de ellos tiene un motivo diferente. El cáncer de mama glandular tendría que ver con lo que hemos comentado antes, es un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Cuando el conflicto está activo, se produce un crecimiento de la glándula mamaria y cuando el conflicto se resuelve, la glándula mamaria vuelve a su tamaño normal. Este no es el cáncer más frecuente de mama, el más frecuente es el otro, el cáncer de mama intraductal.
Aquí el conflicto asociado es un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Cuando el conflicto está activo, lo que se produce es una destrucción del tejido que forma esos conductos, el tejido se ulcera, y cuando se supera el conflicto emocional empieza una regeneración de ese tejido. Y esa regeneración implica un crecimiento celular muy intenso y también implica que las defensas del cuerpo se impliquen en esa regeneración. Y como los ganglios linfáticos son los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios se van a inflamar para ayudar en ese proceso. Y los ganglios que están más cerca del lugar donde está el problema son los que van a reaccionar más activamente. Por eso los ganglios de la axila son los ganglios que se inflaman cuando se está en fase de solución de un conflicto de separación. Por tanto, para el Dr. Hammer, esa inflamación de los ganglios obedece al programa biológico de restauración de la normalidad. Sin embargo, para la medicina convencional, la interpretación de lo que ocurre en la mama es muy diferente. La primera etapa de muerte del tejido suele pasarles desapercibida y es en la segunda etapa donde ellos identifican que hay algo anormal, ¿no? Ese crecimiento celular que para el Dr. Hammer es regenerativo, para la medicina convencional, puesto que no se sabe por qué está ocurriendo, es un problema en sí mismo y por eso intenta pues, quitar ese tejido. Como los ganglios se inflaman, lo interpreta como que las células están pasando de la mama al ganglio y por eso suelen quitar con cirugía los ganglios de la mama y luego pues la quimio, radioterapia. Para el Dr. Hammer, como he dicho, la interpretación de los hechos biológicos es diferente porque tiene en cuenta el factor emocional. Por lo tanto, el tratamiento que da la medicina germánica al cáncer es diferente. Más bien intenta buscar desactivar el programa biológico más que en destruir las manifestaciones de ese cambio a nivel biológico. Porque el destruir el síntoma no cura la enfermedad, solo evita que tú veas que hay una alteración, lo cual no quiere decir que estés curando la enfermedad. Hay otras enfermedades que no son cáncer, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, es también una gran causa de muerte, también pueden tener un conflicto emocional detrás. Él habla de que se trata de conflictos de pérdida de algo que uno considera de su propiedad. Ese algo puede ser muchas cosas, la pérdida del trabajo, la pérdida de la casa. En general, cuando alguien pierde algo que cree que le pertenece, pues es un conflicto que llama de territorio. Incluso puede ser una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Cuando el conflicto está activo, se puede producir una angina de pecho, cuando el conflicto es muy intenso y prolongado. Y si ese conflicto se llega a resolver, se puede producir un infarto de miocardio, en la fase de solución. Y él dice que esto ocurre porque el lugar en el cerebro donde aparece esta alteración eléctrica cuando hay un conflicto de esa naturaleza es un lugar que está cercano al lugar que controla el ritmo cardíaco, y cuando se produce esa alteración en el cerebro y una inflamación en el cerebro, se produce una compresión del centro que controla el ritmo cardíaco y deja de funcionar, y esto es lo que produce la parada del corazón. No solo el Dr. Hammer ha relacionado la enfermedad cardiovascular con los conflictos emocionales. Aquí quiero citar el trabajo de otros investigadores, por ejemplo el del Dr. Ilan Whitstein, que trabaja en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha relacionado una enfermedad cardiovascular muy parecida al infarto de miocardio, que se llama síndrome de corazón roto, y tiene ese nombre precisamente por de dónde viene. Él ha relacionado esta enfermedad con el hecho de haber pasado por un estrés emocional repentino y muy fuerte. Y de hecho él ha conseguido que su trabajo sea reconocido porque él lo ha publicado en la revista número 1 a nivel de investigación, que es New England Journal of Medicine. Por lo tanto, poco a poco el trabajo del Dr. Hammer va siendo pues, reafirmado con las contribuciones de otros investigadores. Los conflictos de aire o de falta de aire serían conflictos que tienen que ver con el generar emociones de miedo, ansiedad o angustia, son los que producen las enfermedades del aparato respiratorio. No tiene por qué ser solo el cáncer. También enfermedades como el asma pueden estar causadas por conflictos emocionales.
Precisamente del asma habla el doctor Richard Davidson, que trabaja en la Universidad de Wisconsin, que también ha demostrado la vinculación que existe entre el asma y los conflictos emocionales. Y también ha conseguido que su trabajo se publique en una revista muy importante a nivel internacional, que es Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos. Y él también ha encontrado esa vinculación de cómo el conflicto emocional impacta primero en el cerebro y después es cuando aparece el síntoma del asma. Aquí veis unas fotografías sacadas de su artículo, veis esas dos cruces verdes con una manchita en el centro. Esos están marcando los dos lugares en el cerebro donde él encuentra que se produce una activación cuando se manifiesta el síntoma del asma. A esos pacientes se les había expuesto previamente a situaciones que les generaban miedo. Y por eso, como digo, él, a través de esa monitorización de lo que ocurre cuando una persona está viviendo una situación de miedo y cómo luego se despierta el síntoma del asma, pues lo que hace que él establezca esa relación. Hay otros conflictos que provocan las enfermedades del aparato digestivo. En este caso, se trata de conflictos indigestos. Un conflicto indigesto sería una circunstancia o una prueba que la persona se resiste a asimilar, es decir, que no digiere a nivel emocional. Y como no la digiere a nivel emocional, pues el cuerpo interpreta que hay algo en el aparato digestivo que no se digiere y activa el programa que tiene para intentar digerirlo. Claro, él no ve podemos pensar qué sentido tiene esto, ¿no? Porque este programa biológico estaba preparado para cuando una persona al comer algo, ese algo se quedaba obturado, atascando el aparato digestivo, y entonces el cuerpo, si no quita ese tapón de ahí, te puedes morir. Entonces el cuerpo tenía su sistema montado para que cuando esto ocurra, pues por ejemplo, pueda ocurrir que el tejido circundante a ese bolo que se ha trancado se pueda destruir temporalmente para hacer hueco, y cuando el bolo haya pasado, incluso activando el sistema inmunitario para destruirlo, pues hacer una regeneración nuevamente de ese tejido. Cuando hay un conflicto emocional, el cuerpo interpreta que hay algo así obturado. Lo que pasa es que no hay nada físico. Lo que se ha obturado está en el plano psicológico, pero la manifestación en el cuerpo es como si hubiera algo obturado, y entonces el cuerpo reacciona intentando destaponar, ¿no?, el aparato digestivo. Hay muchas enfermedades relacionadas con estos conflictos indigestos. Afectan, como digo, al aparato digestivo, también al hígado, al páncreas y a la vesícula biliar, porque son órganos que tienen que ver también con la función digestiva. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de cólera muy fuerte, la vesícula biliar es el órgano que se ve afectado. O sea, las piedras en la vesícula tienen que ver mucho con conflictos de una rabia, un enfado intenso. En general, los problemas del hígado suelen tener que ver con ese tema, algún tipo de problemas del hígado. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción, pues son los que afectan a los órganos sexuales. Pueden ser cánceres o pueden ser otras enfermedades. Pero, como digo, siempre hay un significado biológico detrás de ello. Por ejemplo, imaginemos la situación de una mujer que ha descubierto que su pareja, su marido, le es infiel. Esto es un conflicto de desvalorización que tiene connotación sexual. Pues a nivel físico, esa desvalorización, el cuerpo la interpreta y lo que hace es incrementar la producción de hormona sexual femenina. Es decir, es la manera que tiene el cuerpo de intentar, aumentar la feminidad de la mujer, que se ha visto disminuida por el conflicto emocional. Entonces ahí se suelen generar quistes en el ovario, que son productores de hormona sexual femenina. Es decir, que el quiste en sí mismo, el cuerpo lo ha creado por un motivo: incrementar la producción de hormona sexual femenina. Lo que pasa es que el desconocimiento de todo esto nos hace pensar que esto es un problema en sí mismo, cuando en realidad la clave sería desactivar ese mecanismo sabiendo el origen emocional. Y de esta manera, espontáneamente, ese quiste puede desaparecer
cuando ya el cuerpo no tiene una necesidad de que esté funcionando. O el cáncer de próstata, suelen ser conflictos que tienen algún tipo de connotación sexual. Por ejemplo, la relación sexual no deseada suele generar infecciones recurrentes en los órganos genitales. Y esto también tiene un significado biológico. Es decir, muchas veces lo que está haciendo el cuerpo es intentar deshacerse del tejido que ha estado en contacto con esa relación no deseada. Es decir, como hay un rechazo hacia esa relación, el cuerpo intenta deshacerse de ese tejido que ha estado expuesto a ese contacto no deseado. Pues de esta manera pues podríamos estar aquí 2 horas exponiendo significados biológicos de muchas enfermedades. Los conflictos que producen la pérdida de la autoestima pueden provocar enfermedades en los huesos y en la sangre y en la médula ósea. Como en la médula ósea se produce la sangre, enfermedades de la sangre. También los síndromes de inmunodeficiencia, por ser un problema de la sangre, también tiene que ver con conflictos de pérdida de la autoestima, con el añadido de que muchas veces también puede haber un sentimiento de culpa. Y esto es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune consiste en que las defensas de tu cuerpo atacan a una parte de él. Según la parte atacada podemos tener una psoriasis, donde la parte atacada es la piel, o una esclerosis múltiple, donde la parte atacada son los nervios y el recubrimiento de los nervios. Y esto es lo que produce la parálisis muscular. Aquí, como digo, suele haber un conflicto donde hay una baja autoestima y también suele haber una culpa o un enfado muy fuerte que uno acaba reprimiendo y un sentimiento de culpa. Y antes de pasar un poco a los tratamientos, comentar un poquito que también la fibromialgia también tendría un componente emocional, aunque el doctor Hammer no profundiza, no he encontrado yo información de él, pero lo que yo he podido observar es que suele tener que ver con la rigidez emocional, rigidez mental. Cuando una persona es muy rígida, poco flexible, consigo misma y con los demás, esto acaba produciendo también una rigidez biológica, es decir, y provocar los síntomas y el dolor que provoca la fibromialgia. Por lo tanto, para mí la terapia emocional de la fibromialgia es profundizar en uno mismo, en esa parte de rigidez, intentando ser más flexible, como digo, con uno mismo y con los demás. Por eso el tratamiento de la nueva medicina tiene mucho que ver con la resolución de los conflictos emocionales. Es decir, si estamos hablando de que muchas enfermedades pueden estar causadas por un origen emocional, la solución o la curación de esa enfermedad pasa por la identificación del conflicto emocional y su resolución. Es decir, que tiene que haber una terapia emocional. Y muchas veces la propia enfermedad nos da la pista para profundizar en cuál es el origen emocional. Por ejemplo, antes hemos comentado, pues si es un problema, cáncer de mama intraductal, será un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Y una vez uno ha identificado el conflicto, pues intentar resolverlo. Y esto activará, digamos, el sistema que tiene el organismo de regeneración espontánea. Es decir, que el propio cuerpo tiene herramientas para poder curarse. Pero hace falta que entremos en la fase de solución del conflicto. Y una vez estemos en esta fase, también podemos ayudar al cuerpo a que esta vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible y evitando pues, al máximo pues, todos los inconvenientes que puede producir, por ejemplo, las inflamaciones. Ahí se puede recurrir a tratamientos diferentes, por ejemplo, los que ofrece la medicina naturista, la homeopatía, el reiki, los tratamientos energéticos, el Renoven, que para mí es un producto muy útil porque es un estimulador de las defensas y eso hace que las defensas, digamos, tengan un ambiente mejor para hacer su trabajo. Pero sin olvidar lo que he comentado antes, que el tratamiento físico por sí mismo no es suficiente para producir una curación. Si la causa de la enfermedad es emocional, tiene que haber un trabajo a nivel emocional, que luego podemos acompañar pues, con alguna de esas terapias, pero no sustituirlo por la terapia física. A pesar de que muchas personas podrían curarse haciendo un cambio emocional,
También es cierto que hay personas que, habiendo hecho este cambio emocional, acaban falleciendo igualmente. Entonces uno se puede hacer la siguiente pregunta: si la solución del conflicto no me asegura automáticamente la recuperación de la salud y la continuidad de la vida, ¿cuál es, si es que lo hay, el significado de la enfermedad? Además, también sabemos que hay enfermedades que no vienen de conflictos emocionales, por ejemplo, las enfermedades de nacimiento, congénitas. ¿Cuál es el origen de estas enfermedades? Porque desde el punto de vista de la explicación que da el Dr. Hammer, estas enfermedades quedarían sin explicación. Por eso es necesario que profundicemos más allá de lo que es la medicina del Dr. Hammer, intentando buscar una explicación a todas las enfermedades. Y para mí, para poder hacer eso, hay que intentar profundizar en el significado espiritual de la enfermedad. Es la segunda parte de la charla. Y para empezar esta parte quiero hacerlo poniéndome un poco en la situación de la persona que está pasando por una enfermedad grave que le condiciona mucho su vida, incluso le puede hacer que esa vida termine, ¿no? que le produzca la muerte. Seguramente la persona que está pasando por esta enfermedad se pregunta: ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué es lo que yo he hecho para merecer esto? Lo puede ver como una fatalidad del destino, incluso hay personas que lo ven como un castigo divino. Y cuando una persona está viviendo esta situación, quiere respuestas, quiere, por ejemplo, saber por qué tiene esta enfermedad, y también suele querer saber, en el caso de que esa enfermedad le lleve a la muerte, si con eso se va a acabar todo o va a haber una continuidad en la vida. Y cuando uno busca respuestas, pues puede recurrir a la ciencia o puede recurrir a la religión. A la ciencia, pues porque está en manos de médicos y confía en ellos y puede preguntar: ¿por qué tengo yo esta enfermedad, doctor? Seguramente el médico le podrá decir pues que se trata de una predisposición genética, que él la tiene y por eso tiene la enfermedad. Y esa persona puede preguntarse: ¿y por qué tengo yo esa predisposición genética y no la tiene mi vecino? Pues le dirán: mira, pues mala suerte, te ha tocado. Con lo cual uno sigue más o menos igual que estaba, sin responder a ese interrogante. Y si uno pregunta: doctor, ¿me voy a morir de esto? Y pues le pueden decir: pues puede ser que te mueras, es una enfermedad grave, ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿se acaba ahí todo o continúa la vida de alguna manera? Si se atreve, porque eso ya es más difícil que uno se atreva a comentárselo a un médico. Y seguramente si uno se atreviera a decirle esto, el médico le diría: no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte, con lo cual uno se queda más o menos como estaba, sin resolver esos interrogantes. Uno puede recurrir a la religión en búsqueda de respuestas y hacer las mismas preguntas. ¿Por qué me ha tocado a mí esta enfermedad? Seguramente desde la religión le dirán que eso solo Dios lo sabe y que nosotros no lo podemos entender. Y sobre el tema de qué es lo que pasa cuando una persona se muere, sí que se habla de una continuidad de la vida, pero en unas condiciones que parecen bastante irreales cuando se habla del cielo, infierno, purgatorio. Yo esto lo comparo a muchas veces la explicación que se da a los niños cuando los niños preguntan de dónde vienen los bebés. Y a lo mejor los padres todavía, por salir del paso, todavía cuentan la historia de que los trae la cigüeña de París. Pues el niño a lo mejor cuando es muy pequeño se lo cree, pero cuando se hace mayor se da cuenta que esa historia no encaja con la realidad de lo que está viviendo, con lo cual deja de creer que es una explicación válida. Pues creo que esto ocurre mucho también con lo que muchas veces la información que uno ha recibido de la educación religiosa, que llega un momento en que uno ve que no explica la realidad que está viviendo. Con lo cual, pues muchas personas frente al hecho inminente de la muerte, la propia o la de un ser querido, se sienten totalmente desconcertadas porque no encuentran ni explicaciones creíbles ni esperanzas que les consuelen. En realidad, el tema de la muerte no es algo que solo deban plantearse las personas que están enfermas. En realidad es algo que a todos nos va a llegar en algún momento. El que está enfermo de una enfermedad grave lo tiene inminente, ¿no? Y no tiene más remedio que planteárselo. Pero en realidad todos en algún momento vamos a morir. Pero cuando muchas veces queremos tocar este tipo de temas, la reacción general suele ser la de: no me calientes la cabeza con eso, si ya pensaré cuando sea mayor, ¿no? Pero hay veces que la muerte aparece repentinamente,
por un accidente o por un diagnóstico de una enfermedad grave, y entonces uno ya no puede dejar el tema para más adelante, ¿no? Ya le está tocando en su propia vida, y esa falta de preparación hace que esa situación se viva como una situación que genera profundo sufrimiento, dolor, desamparo y miedo. Y eso ocurre porque la mayoría de personas creen que la muerte es el final de la vida, que no hay nada más, con lo cual la perspectiva de que tu vida termine es algo muy, muy duro. Y también, cuando sea el caso de que sea un ser querido el que se muere, el hecho de que pienses que va a desaparecer y que esa relación de amor se termine ya para siempre, pues también es un hecho muy doloroso. Porque, como digo, las personas piensan que es la ruptura definitiva de los lazos de amor que te unían a esa persona. Sin embargo, para mí sí que existe una explicación a estos interrogantes que no ha llegado ni de la ciencia ni de la religión, sino más bien de los testimonios personales. Quiero exponer algunos de ellos porque me parecen especialmente interesantes para encontrar explicación a estas preguntas. Por ejemplo, de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han sido reanimadas. Estas personas están contando una historia que ocurrió en ese momento donde supuestamente estaban muertas. Y veremos que las historias que cuentan unas personas y otras son muy semejantes. También podemos hablar de los testimonios de las personas moribundas, que están en trance de dejar este mundo. Esas personas también están teniendo un tipo de experiencias muy comunes de unos seres humanos a otros. También podemos hablar de los testimonios de personas que afirman recordar vidas pasadas y el de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Hablemos primero del primer tipo de testimonios, las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica. Estas personas suelen contar que lo que experimentan inicialmente es una separación de su cuerpo, y una vez ellos se han separado del cuerpo, vendría lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo. Es como una especie de viaje que hacen a toda velocidad, una vez se han salido del cuerpo, y llegan a un lugar que ellos describen como un lugar maravilloso, de mucha paz y de mucha tranquilidad, un lugar que ellos describen como que desprende mucha luz, y en ese lugar, donde se sienten tan bien, tienen un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías, que les transmiten mucho amor y mucha paz. Y en ese encuentro se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien muere pensamos, pobrecito, y al mismo tiempo pensamos, menos mal que no he sido yo ni nadie de mi familia el que se ha muerto, pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí, y lo que les resulta especialmente duro y doloroso es tener que volver al cuerpo. Lo que sí que es cierto es que a partir de esta experiencia muchas de esas personas cambian su forma de entender la vida y la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hay por qué tener miedo. Y otra de las cosas que suele ocurrir es que el esquema de valores en la vida también suele cambiar. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por tener fama, dinero, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca, este tipo de cosas. Y estas personas se dan cuenta que esto realmente no tiene gran importancia. Lo que es importante es desarrollar los sentimientos, y cuando vuelven a esta vida cuidan más las relaciones personales porque se dan cuenta que es algo muy importante. Algunos investigadores se han tomado la molestia de estudiar este tipo de casos, de testimonios. Por ejemplo, el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, él tiene 2 libros, uno que se llama Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él recoge testimonios de personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica. Él es uno de los que describe las etapas que yo os he comentado. Después de él han venido muchos otros investigadores, por ejemplo el doctor Melvin Morse, pediatra, que ha escrito un libro que se llama Más cerca de la luz, donde él recoge experiencias próximas a la muerte de niños. O sea, él por cuestiones de trabajo atendía a niños en un hospital, y algunos de esos niños pues tuvieron episodios de muerte clínica. Lo curioso es que el niño, cuando ha sido reanimado, cuando ya vuelve a estar normal, cuenta una historia semejante a la que contaban los adultos.
esto puede ser todavía un testimonio mucho más fiable que el del adulto, porque en el adulto uno puede pensar, estos son imaginaciones mentales porque no queremos morirnos, y como no queremos morirnos, pues generamos una fantasía cuando estamos cerca de la muerte en torno a que la vida continúa. Sin embargo, en estos casos, a veces se trata de niños de 3 años, que a duras penas se comunican, 3, 4 años, y en ese niño difícilmente puede haber esa conciencia de que se está muriendo, y además difícilmente hay un conocimiento de la vida suficiente como para imaginar todo aquello que se vive en estas experiencias. Siempre dicen que los niños cuentan la verdad, y en este caso es doblemente cierto, porque los testimonios de los niños vienen a confirmar las vivencias de los adultos. En España podemos también citar el trabajo del doctor Enrique Vila, psiquiatra, que también ha recogido experiencias cercanas a la muerte ocurridas en España. Tiene un libro que se llama Yo vi la luz, y lo recomiendo porque también es muy interesante. Es muy, muy común, y pasa sin importar la creencia de las personas. Es decir, esto le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos. Y esto para mí es un reflejo de que no se trata de ninguna alucinación, que es una situación real, que es muy común, por ejemplo, en los hospitales, con los enfermos terminales. De hecho, cuando una persona está en estado terminal, los médicos se acercan a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Yo me pregunto, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que vea seres queridos que hayan fallecido? Como digo, independientemente de las creencias que uno tenga. Para mí, la hipótesis de la alucinación pierde fuerza cuando es algo vivido por muchas personas, donde todas están contando más o menos la misma historia. Creo que merece la pena investigar esos casos. Si estamos hablando de que la ciencia debe investigar para saber la verdad de las cosas, pues debería investigar con profundidad estos casos, porque la explicación de que se trata de alucinaciones no tiene consistencia. Hay investigadores que se han tomado esa molestia, por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales, y estos le iban contando a ella pues todas las vivencias que iban pasando, y a partir de conocer estas experiencias ella cambia su forma de ver la vida. Por ejemplo, ya no creía en la vida después de la muerte, y a partir de ahí empieza a creer en que la muerte física no es el final de la vida, sino solo es una transición hacia otro tipo de existencia menos limitada. Tiene muchos libros sobre este tema. Uno de ellos es sobre la muerte y los moribundos, que os recomiendo. Hablemos ahora de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden conseguir a través de hipnosis regresiva. El doctor Ian Stevenson, psiquiatra canadiense, se ha especializado en estudiar los casos de niños que supuestamente recuerdan vidas anteriores, y lo que él intenta es comprobar si lo que el niño dice ha ocurrido en realidad o no. Y se han dado casos tan extraordinarios de niños que parece ser que en la vida anterior habían muerto a una edad temprana y han vuelto a encarnar rápidamente, de manera que su familia de la vida anterior todavía está físicamente viva en la actual vida del niño. Y con los datos que el niño da es posible encontrar a la familia de la vida anterior, lo cual para mí es un reflejo de que en realidad no es ninguna invención ni es imaginación que tiene el niño, porque lo que el niño recuerda se comprueba que es real. Incluso hay niños que empiezan a hablar en idiomas que no han conocido en esta vida. Y en esos casos se trata de que recuerdan todavía el idioma que hablaron en otra vida. Este investigador ha escrito muchos artículos en revistas de psiquiatría y psicología, y también ha escrito algunos libros. Uno de ellos es Niños que recuerdan vidas anteriores, donde él pues recoge los casos mejor documentados, donde se ha visto que lo que el niño recuerda se comprueba que es real. Hay otro tipo de testimonios en este sentido. Esto ya se trata normalmente en personas adultas que a través de hipnosis regresiva recuerdan
vida anterior al nacimiento. El libro Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, recoge miles de testimonios de personas que a través de hipnosis han recordado vidas anteriores físicamente encarnados. Mientras que La vida entre vidas, del doctor Michael Newton, recoge recuerdos de personas que afirman que no es que recuerden una vida anterior físicamente encarnados, que recuerdan periodos de vida en el que no se está ligado a un cuerpo físico. Generalmente el recuerdo más común es el recuerdo del periodo anterior al nacimiento de esta vida y el cómo uno se está poniendo de acuerdo con otros seres que luego van a formar parte de su vida, por ejemplo, para configurar las familias, quiénes van a ser los padres, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. También los libros del Dr. Brian Weiss, psiquiatra, hacen énfasis en la misma idea, ¿no?, de que en realidad siempre somos nosotros, lo que va cambiando es el cuerpo que utilizamos en cada una de esas vidas. Por eso tiene un libro que se llama Muchos cuerpos, una misma alma. Generalmente estos investigadores se han acercado a este tipo de experiencias porque utilizaban la hipnosis regresiva en sus consultas, por ejemplo, para hacer volver a los pacientes a la infancia, cuando pensaban que el problema que tenían en la etapa adulta era algún tipo de trauma que se había olvidado, pero que no se había superado. Y pensaban que podía estar en la infancia pues, más primaria, donde uno no tiene recuerdos conscientes. La sorpresa de ellos es que algunos de los pacientes, cuando se les pedía que volvieran al momento en que se iniciaba el trauma, en vez de volver a la infancia, empezaban a contar historias que parecían estar situados en otra vida, en otro momento. Incluso algunos de ellos contaban cómo murieron en la vida anterior, porque el trauma que sufrieron por la forma de morir todavía les ha perdurado en esta vida como una fobia. Por ejemplo, la persona que tiene fobia al agua, sin que haya tenido ningún episodio negativo relacionado con el agua, por ejemplo, que no se quiere meter en la playa o en la piscina, puede haber sido una persona que en una vida anterior murió ahogada y no ha superado el trauma de esa muerte. Y a través de la hipnosis regresiva estas personas han recordado ese episodio y eso les ha ayudado a superar el trauma, el miedo que tenían en esta vida. Hay otro tipo de testimonios que tienen que ver con el contacto con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más común ocurre con seres fallecidos recientemente, seres queridos, que a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama se despiden de los que se han quedado aquí. El propósito precisamente es ese, tranquilizar a los familiares que se han quedado aquí, decirles, tranquilo, yo estoy bien, continuad con vuestra vida y que ya nos volveremos a ver. Esto es algo bastante común. Lo que pasa es que la mayoría de personas se lo callan porque tienen miedo al que dirán, a que se piensen que se están volviendo majaras porque están traumatizados por la muerte del ser querido. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos testimonios de esa naturaleza. Hay algunos libros que hablan sobre este tipo de experiencias, como Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, y Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. Hay además personas que afirman tener un contacto con estos seres, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más frecuente, y dicen recibir mensajes a través de ese contacto. Independientemente de que uno crea que esto no es posible, creo que lo más interesante es analizar el mensaje, porque por la calidad del mensaje conoces al autor. Y a mí hay un par de libros que me han gustado por la calidad del mensaje, que son el libro de los espíritus de Allan Kardec y el Te Perdono de Amalia Domingo Soler. Por eso los recomiendo. Y ahora ya vamos un poquito a hablar de lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para intentar responder a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el significado de la enfermedad? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se muere? Y ya puestos, pues preguntemos también por cuál es el sentido de la vida. Una de las cosas que se nos dice es que en realidad somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina, es decir, que la muerte del cuerpo no es el final, sino solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada en la que todos nos vamos a reencontrar
con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Es decir, que desde este punto de vista la muerte deja de ser un hecho tan traumático, porque en realidad no existe, es solo un cambio de estado y todos volveremos a encontrarnos con los seres queridos que se fueron al otro lado. De hecho, el Dr. Hammer resuelve su conflicto emocional de pérdida cuando tiene noticias de su hijo desde el otro plano. Le dice: papá, que yo estoy bien. De hecho, el hijo desde el otro plano le ayuda en su investigación y él lo reconoce que es así. Entonces, quiero decir que esto nos ayudaría mucho más a no sufrir por el hecho de que un ser querido fallezca, porque en realidad no ha muerto, solo ha cambiado de estado. Y esto nos permitiría, pues, no hundirnos emocionalmente y de esta manera evitaríamos muchas enfermedades relacionadas con los traumas producidos por la muerte de un ser querido. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. También se nos dice que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias y nos estábamos preparando para poder superarlas con éxito. Y una de esas circunstancias puede ser elegir venir a pasar por una enfermedad de nacimiento. Es decir, desde este punto de vista, el origen de las enfermedades congénitas tiene que ver con los actos realizados en otras vidas. Generalmente se trata de actos negativos, donde uno ha generado sufrimiento en los demás, incluso ha podido causar la muerte de esos seres. Cuando una persona, un ser, comete un acto de esa naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio espíritu como una especie de tóxico psíquico y para poder evolucionar necesita desprenderse de ese tóxico. Pues una de las formas que puede tener para desprenderse de él es cuando vuelve a encarnar, transferirle el tóxico al cuerpo. Pero a través de esa transferencia el cuerpo puede sufrir una alteración genética y de esta manera desarrollar una enfermedad congénita. Pero a través de esa enfermedad congénita ese ser está viviendo una experiencia semejante a la que él generó para los demás y de esta manera puede aprender. Un ejemplo de lo que os estoy diciendo es un caso que tuve la oportunidad de conocer, un caso real que me contó la madre del chico al que le pasó esto. Era un chico que desde muy pequeño le diagnosticaron una enfermedad congénita de la sangre, un cáncer en la sangre, una leucemia, y a consecuencia de esta enfermedad y de los tratamientos pues llevó una vida de bastante sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero por tener esta enfermedad nunca le dejaron cursar los estudios de piloto, pero sí los de azafata. Y justo cuando estaba a punto de terminarlos, fallece. Ya podéis imaginar la familia, la madre, totalmente consternada, pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo la había podido llegar a disfrutar en vida. Y en ese estado de cosas el hijo se le aparece a la madre y le dice: mira mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo estoy bien ahora, ya la enfermedad al morir el cuerpo ha desaparecido, pero te quiero contar el motivo de mi vida. Yo esta afición que tengo a la aviación no me viene de esta vida, sino que me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas que hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era una especie de ir quemándome poco a poco por dentro para sentir en mí mismo un sufrimiento semejante al que yo generé en los demás. Y de esta manera aprender que ese sufrimiento no le es grato a nadie, por lo tanto no es justo generarlo en los demás. Esto no quiere decir que por cada cosa negativa que hayamos hecho en la vida tengamos que venir a pasar por una enfermedad en una vida posterior, pero sí que es cierto que es una forma de aprendizaje muy rápida que algunos espíritus eligen precisamente porque se aprende mucho y se aprende rápido. Como digo, el aprendizaje es muchas veces experimentar en uno mismo lo que ha hecho en los demás, y esto es lo que te permite tomar conciencia de lo que esto supone. Entonces, cuando vives en ti mismo ese sufrimiento, ya dejas de querer generarlo en los demás.
Y esto es lo que esos seres han venido a aprender. En general, todos venimos a aprender lo mismo. Aprender a amar, es decir, no se trata, estas vivencias no tienen el objetivo de ser un castigo, sino de ser un aprendizaje para que la sensibilidad aumente, para que nuestra capacidad de amar poco a poco se vaya incrementando, de manera que la felicidad de los demás nos importe tanto como la nuestra propia y dejemos de hacernos sufrir los unos a los otros. Precisamente el amor, una definición que a mí me gusta sobre el amor es definirlo en su grado máximo como la capacidad de sentir a los demás como uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices tal y como le gustaría serlo a uno mismo. Sin embargo, sabemos que esto no es lo normal. Lo normal es que estamos muy pendientes de nosotros y poco o nada pendientes de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y cuando estamos pendientes de nosotros, no lo es de nuestros sentimientos, eso sería algo bueno. Estamos pendientes de satisfacer nuestro egoísmo y a consecuencia de ello, como digo, generamos sufrimiento. Por eso creo que para desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos, empezando por uno mismo. Es decir, creo que uno no puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Y al mismo tiempo también es importante el ir liberándonos progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En el libro hablamos de una palabra, que es el egosentimiento, que no existe, pero la hemos inventado para definir los sentimientos negativos que proceden del egoísmo, que nos hacen daño a nosotros y a los demás, que son los grandes causantes del sufrimiento y también de la enfermedad. Hay diferentes egosentimientos, en el libro hablamos de cómo reconocerlos, de cómo superarlos, pero yo hoy, por cuestiones de tiempo, solo voy a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo, porque son grandes causantes de sufrimiento y de enfermedad. Pero antes de eso, querría hablar también un poquito de lo que para mí significa el amarse uno mismo, porque a veces confundimos el amarse a uno mismo con satisfacer nuestro egoísmo. Por ejemplo, una persona puede decir, no, si yo me quiero un montón, mira, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero ahí está, he hecho lo que quería. Eso no es amarse a uno mismo, eso es satisfacer un capricho egoísta. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer esto es necesario que nos conozcamos interiormente, conocer cómo somos realmente. Y eso pasa por saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque si en lo que pensamos reprime lo que sentimos, estaremos pasando por una situación de conflicto emocional, que si se prolonga puede generar una enfermedad. Un ejemplo para entender la diferencia entre lo que es el pensamiento y el sentimiento. Imaginemos el caso de una mujer que lleva un tiempo en una relación de pareja, de matrimonio, pero se ha dado cuenta que no es feliz porque no está enamorada. Si hace lo que siente, pues iría a su pareja y le diría, mira, yo no estoy enamorada, vamos a dejar la relación porque yo no soy feliz. Pero ahora viene la influencia de lo que piensa. Esa persona puede haber tenido una educación religiosa que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es algo negativo. O puede pensar en el que dirán, qué van a pensar de mí si yo doy este paso. O cómo va a reaccionar la pareja. ¿Va a aceptarlo? ¿Se va a hundir? ¿Se va a poner agresivo? ¿Qué va a pasar con los hijos, si hay hijos? ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Etcétera, etcétera. Y por esas razones, que son razones que tienen que ver con lo que uno piensa, esa mujer decide continuar la relación en contra de lo que siente. Pues esa es una mujer que está sufriendo un conflicto emocional, porque actúa en la vida no por lo que siente, sino por lo que piensa. Y como lo que piensa va en contra de lo que siente, sufre. Pues esto sería un ejemplo muy común de cómo uno mismo, por el sufrimiento, por no vivir conforme siente, por no amarse, puede sufrir y acabar pues pasando por una enfermedad consecuencia del sufrimiento. También es importante, para poder amar a los demás, saber distinguir lo que es el amor verdadero de lo que son formas de egoísmo disfrazadas de amor.
El amor en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es importante que sepamos que el amor ha de ser libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza, porque en el momento que hay una obligación se pierde el sentimiento. Y esto lo digo porque a veces tenemos un concepto de lo que son los sentimientos donde sí que pensamos que se pueden forzar, y el forzar los sentimientos es un egosentimiento, que es el apego. El apego sería el amor posesivo, el amor egoísta, el de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y como es de su propiedad y le pertenece, puede decidir por ella. Es decir, tiene tendencia a vulnerar la libertad de la persona amada, incluso llegando a retenerla a su lado en contra de su voluntad. Y estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género que acaban en el asesinato de la ex mujer a manos del ex marido o ex pareja, porque éste no admite que su expareja ya no quiere continuar la relación, y eso suele venir después de un historial pues, de maltratos, de chantajes, de agresiones psicológicas y o físicas. Y esa persona que ha cometido el asesinato se quiere convencer de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin la otra persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. Como digo, es el amor posesivo. La persona que ama verdaderamente procura respetar la libertad de la persona amada. Procura que ésta sea libre y feliz, aunque ello implique renunciar a estar con esa persona. ¿Qué sentido tiene obligar a alguien a estar en una relación? Aunque lo obligues, ni serás tú feliz, ni lo será la otra persona. Por lo tanto, no tiene mucho sentido el forzarlo. Y para hablar un poquito de la diferencia que hay entre los sentimientos y... he cogido un libro que está mal cortado. Bueno, era un cuento que había en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. Como me lo sé de memoria, lo puedo contar. La primera persona los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada, les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda persona simplemente les lleva al parque, o sea, les visita en el parque, los acaricia cuando se posan y les alimenta con la comida que les trae. La primera persona dice: ¿cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ello para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco, siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer? La segunda persona dice: los pájaros que yo cuido no me pertenecen, no están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán, porque serán libres, porque serán felices. La primera persona dice: es que si les abro las jaulas se escaparán y ya no los volveré a ver. La otra persona dice: si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. La primera persona dice: lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. La segunda persona dice: lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían: volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Este cuento, que parece una fábula, refleja lo que ocurre también con los seres humanos, porque hay personas que viven encerradas en una jaula
y personas que ponen barrotes en la vida de los demás, que encierran a los demás en jaulas. A veces una misma persona puede estar encerrada en una jaula y también poner barrotes en la vida de los demás. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una mujer que fue educada en la educación tradicional machista, que dice que la mujer pues tiene que estar ahí para servir al hombre o sea, al marido y a los hijos y poco más. Seguramente esa mujer se habrá sentido encerrada en una jaula porque no habrá experimentado la libertad de hacer con su vida lo que ella hubiera querido. Si esa mujer ha tomado conciencia de ello y ha reflexionado, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no tuvo, porque sabe que eso genera sufrimiento. Pero si no ha reflexionado sobre ello, puede caer en la trampa de educar a sus hijas tal y como la educaron a ella. Entonces, de esta manera, esa persona está encerrada en sí misma y fuerza a los demás a vivir una vida privada de libertad. Y cuando me refería al tema de la escasa flexibilidad, de la rigidez, me refiero a este tipo de situaciones. Cuando una persona no se permite ser libre en la vida, está como encerrada en una jaula, está viviendo una vida de rigidez, y esto puede generar enfermedades, como puede ser la fibromialgia. Entonces uno tiene que permitirse ser libre en la vida. Si está encerrada en una jaula, salir de la jaula y al mismo tiempo respetar la libertad de los demás, porque tan importante es que uno intente vivir en libertad como respetar la libertad de los demás para que también lo puedan hacer. Es decir, abandonar el deseo de controlar la vida de los demás, porque a veces sufrimos también por eso, porque los seres queridos no hacen lo que nosotros esperamos de ellos. Si tomáramos conciencia que no está en nuestra mano el decidir por ellos, seguramente dejaríamos de sufrir cuando las demás personas no hacen lo que nosotros queremos. Pero esto, como digo, parte de que muchas veces no hay una reflexión sobre la vida de uno mismo. Es decir, ¿por qué tengo yo que controlar la vida de los demás? Porque a mí me han educado así. Pues el problema está en la educación que he tenido. Nadie tiene derecho a decidir por los demás. Por lo tanto, yo tampoco voy a permitir que otras personas decidan por mi vida. Ni tampoco voy a permitir que la educación represiva domine mi vida. Porque hay personas que se han acostumbrado por la educación a vivir o actuar de cierta manera y no son así realmente. Están interpretando un papel. Es como si cuando nacieras te dijera, mira, este es el guión de tu papel, tú eres un actor y vas a interpretar este papel en esta obra de teatro que es tu vida. Y tú coges el guión y te adaptas tanto a él que al final confundes la vida del actor con la tuya propia. Y eso pasa muchas veces, que vivimos una vida en contra de nuestros sentimientos, interpretando un papel que otras personas nos han dado. Ese papel puede ser por cuestiones de la educación en la familia, la educación en el colegio. Afortunadamente eso va cambiando, pero hay personas que han vivido una educación muy estricta en el sentido de reprimir la libertad de sentimiento, y cuando llega la etapa adulta es que ya no saben ni lo que es ser libre en el sentimiento. Tienen tan metidos esos esquemas mentales que creen que eso no existe, y como creen que las cosas funcionan de esa manera, también obligan a otras personas a actuar con obligaciones, ¿no? Y si no rompemos este círculo vicioso de obligaciones, nos generamos sufrimiento y generamos sufrimiento en los demás. Por eso es tan importante poco a poco, para poder ser felices, pasar del apego, que es un amor mal entendido, al amor. Y que considero que es fundamental tanto el respetar la libertad de los demás como el luchar para que nuestra vida sea un reflejo de lo que sentimos, sin permitir que otras personas nos condicionen a la hora de vivir. Algún ejemplo de cómo se vulnera el libre albedrío de otra persona a través del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse. O los padres que obligan a los hijos a, por ejemplo, a estudiar determinada carrera porque es la tradición familiar,
y cosas de ese estilo. Hay una vulneración del libre albedrío de ese hijo. No tenemos derecho a obligar a los hijos a ser de una manera que no son. A lo mejor a nosotros nos gustaría ser así, pero no podemos obligar a los hijos a ser así. También hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido, porque aquí estamos todos metidos. En general, en una relación de pareja, cuando uno de los dos cónyuges o los dos se creen con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ahí hay una parte de apego, que si no se reconoce, genera sufrimiento en los demás y en uno mismo. Hasta el punto puede ser ese sufrimiento que creemos que el sufrimiento nos lo generan los demás, cuando en realidad somos nosotros, como ocurría en el caso del cuento. El primer personaje creía que los pájaros le hacían sufrir, cuando en realidad él hacía sufrir y la consecuencia de ese sufrimiento en esos pájaros le acababa repercutiendo, porque él no deseaba que los pájaros murieran ni que estuvieran enfermos. Por eso tenemos que reflexionar cada uno sobre nuestra vida y si consideramos que estamos vulnerando la libertad de otras personas, empecemos a cambiar esa actitud y al mismo tiempo que centremos la energía más bien en vivir nuestra vida conforme sentimos. Algunos libros que hablan sobre el amor, la diferencia entre el amor y el apego, son la saga de libros de Ami, son como cuentos que tienen un mensaje para los niños pero también para los adultos. Por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, como dije al principio, quiero hablar del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento. Quizá el miedo más grande, el que más sufrimiento genera, es el miedo a no ser queridos, tal y conforme somos. Dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo a la incomprensión, al rechazo, a la reacción negativa de los demás contra uno mismo, al desprecio, a la agresividad y finalmente a la soledad, a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, tiene tendencia a amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Es decir, pensamos que si complacemos al otro en todo, nos va a querer más. Pero si en ese deseo de complacer acabamos actuando en contra de nuestra voluntad y de nuestra libertad, lo que acabaremos es viviendo una vida de sufrimiento. Teníamos que tomar conciencia que la persona que nos quiere de verdad nunca nos pediría que renunciáramos a nuestra voluntad y a nuestra libertad. Y el que nos pide eso en realidad no nos quiere, está aprovechando de nosotros. Eso puede ocurrir también dentro de las familias, de las parejas. No debemos permitir que nadie dirija nuestra vida. La persona que nos quiere, como digo, respetará nuestra libertad y nuestra voluntad. Algunas enfermedades causadas por el miedo. Dependiendo de cómo se manifieste ese miedo, puede aparecer una enfermedad u otra. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que provoca las enfermedades del sistema respiratorio. El miedo a expresar opiniones produce enfermedades en la garganta, que es el órgano del habla. El miedo que se manifiesta como una represión de la personalidad es el que provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Una cosa tan común como puede ser el estreñimiento es un reflejo de personalidad reprimida. Hasta la caca nos cuesta soltarla, ¿no? De la represión tan fuerte que tenemos, ¿no? Es decir, el cuerpo, digamos que es un reflejo de nuestro interior y hasta en las funciones, digamos, biológicas se manifiesta, ¿no? La influencia que tiene en lo emocional. El miedo que se manifiesta en falta de seguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué o a quién se le tiene miedo. Porque a veces tenemos miedo a personas que actúan de determinada manera, o a veces el miedo no tiene nada que ver con los demás, es un miedo propio de uno mismo. Luego tenemos que intentar enfrentarnos a las situaciones que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si no tuviera miedo? Si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento, pues esa es la decisión acertada. Cuando una persona va actuando en la vida por lo que siente, poco a poco ese miedo va desapareciendo.
Sin embargo, si uno se deja dominar por el miedo y por eso toma decisiones cobardes, el miedo se incrementa. Un poco el libro Las leyes espirituales intenta ser pues, una herramienta de conocimiento de uno mismo, ¿no? Para poder superar, por ejemplo, el miedo, para poder superar el apego. El libro lo podéis descargar gratuitamente en internet, tanto el primero como el segundo, con que pongáis, los que conocéis internet, en Google ponéis las leyes espirituales y esto os llevará a la página web donde podréis descargar los archivos en PDF gratuitamente. Podréis ver también algunos vídeos sobre el tema de hoy, del origen emocional de la enfermedad, sobre el tema de los libros, las leyes espirituales y la ley del amor. También podréis ver pues, la agenda de charlas y los lugares donde podéis conseguir el libro en formato papel. El libro en formato papel vale 2 euros, tanto el uno como el otro, es decir, que yo no gano materialmente nada con ello, el precio es para poder seguir haciendo más libros. Hemos traído libros por si queréis tenerlos, tanto del primero como del segundo, y al final pues de allí en el stand que hay a la salida los podréis conseguir. Y ya para acabar la charla y como resumen de la misma, simplemente deciros que para mí el conocimiento de todo esto, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darle un sentido a la vida, me ha enseñado a darme cuenta que la mayoría de sufrimientos de la vida no son estériles, sino que están ahí porque forman parte de un proceso evolutivo para ayudarnos a avanzar en el aprendizaje del amor. Aunque sí que es cierto que considero que hay sufrimientos que son estériles, que es el sufrimiento que se vive cuando una persona no actúa conforme siente. La persona que vive sumisa es una persona que sufre en vano, porque ni ese sufrimiento le sirve para desarrollar los sentimientos ni para ser más feliz. Por lo tanto, no merece la pena vivirlo. En realidad, muchas de las dificultades de la vida nos las creamos nosotros mismos porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos. Aunque también es cierto que hay pruebas que vienen como consecuencia de los actos negativos realizados contra otros seres en otras vidas. Por eso la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, puede tener 2 orígenes. Por un lado tendríamos las enfermedades adquiridas, las que tienen que ver con lo que ocurre en esta vida. Serían enfermedades que aparecen porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos ha tocado vivir en la vida, generando egosentimientos tóxicos que dañan el interior y el exterior, o bien porque hemos reprimido nuestro interior espiritual y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En esos casos, la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Estas serían las enfermedades que se pueden tratar desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, del Dr. Hammer, la de que hay que profundizar en el origen emocional, resolver ese conflicto para poder mejorar físicamente. Mientras que sí que es cierto que hay otras enfermedades, las enfermedades congénitas, que tienen que ver con actos realizados en otras vidas. Se trata de pruebas para eliminar deudas acumuladas. Es un proceso mediante el cual el espíritu le transfiere al cuerpo los tóxicos psíquicos que le impiden elevarse hacia un mayor grado de evolución espiritual. Y mediante esa prueba uno también experimenta en uno mismo circunstancias semejantes a las que generó en los demás y esto también le hace evolucionar. En cualquiera de los 2 casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior espiritual y por tanto nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad, tanto respecto a nuestros propios sentimientos como respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino el de servir de ayuda para que vayamos progresando hacia un mayor nivel de comprensión, amor y sabiduría, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese. En realidad podríamos afrontar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Es solo una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado
que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene un mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad. Cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el egoísmo hacia el amor, desde nuestro interior hacia nuestro exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. A veces pensamos que los males del mundo son las guerras, que es el hambre, que son las injusticias y las desigualdades. En realidad todo eso es consecuencia de lo mismo, del egoísmo del ser humano. Y si ese egoísmo no desaparece, podremos repartir el mundo a partes iguales y pasarían 20 años, volveríamos a venir al mundo y veríamos que las cosas estaban igual que estaban al principio, porque el que es más egoísta y más listo habrá intentado apoderarse de la parte que le corresponde a los demás. Por eso es importante el cambio del interior, porque sin el cambio del interior todo lo demás es imposible. Es imposible evitar las guerras, es imposible evitar el hambre y las desigualdades. Si todas las personas toman esa decisión de cambiar interiormente, esto servirá de ejemplo a otros y a lo mejor se convierte en una cadena. Y cuando haya muchas personas que hayan hecho ese cambio se va a notar a nivel colectivo. Y en vez de funcionar el mundo por el egoísmo, como funciona en la actualidad, pues sería un mundo que funcionaría con el amor y eso repercutiría en la felicidad y el bienestar emocional y material de todos los que formamos la humanidad. Y ya para acabar la charla, hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo, que refleja para mí muy bien lo que es el resumen de esta charla. Y dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Ya simplemente para acabar, daros mis datos de contacto, el correo electrónico. También aquí tenéis la página web de la que os he hablado, aunque de todas maneras esta información también la tenéis en los libros. Y simplemente pues daros las gracias por vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, pues ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias.